Bienvenidas a Hablemos de Negocios, sección súper especial dentro del podcast Charlando con la Chica Como, donde exploramos el mundo de los negocios desde una perspectiva única, la de mujeres que crean, gestionan y lideran. En cada episodio invito a emprendedoras, empresarias, líderes de negocios, profesionales independientes o freelancers para que compartan con nosotras sus historias y experiencias. Aquí no solo charlamos de sentipensares, sino que profundizamos en estrategias, desafíos, decisiones difíciles, inversiones y tendencias que van apareciendo en nuestro camino emprendedor. ¿Por qué hablemos de negocios? Porque creo firmemente en la importancia de amplificar las voces de mujeres en el mundo de los negocios, armar redes colaborativas entre nosotras, inspirar a nuevas generaciones de emprendedoras y democratizar el acceso a este tipo de conocimiento. Soy Sofía Barbotti y deseo que este podcast te acompañe en el camino emprendedor, te facilite herramientas y nuevos conceptos y te conecte con cómo querés conquistar esos objetivos que te encienden el alma. Bienvenida y espero que disfrutes de la charla de hoy. Hola, hola, ¿cómo estás? Hoy tengo el gusto de hablar con Dani Dini. Ella es periodista, publicitaria y coach ontológico. Se dedica a acompañar procesos de transformación a través de la comunicación y el desarrollo personal. Asesora a marcas, empresas y personas a través de sus programas, cursos y charlas y también desde sus redes sociales. Desde el año 2020 dirige Misión Marca Personal, un programa de autoconocimiento y estrategia para trabajar la marca personal y expandir el potencial y la huella que dejamos en el mundo, que ya lleva 27 ediciones con asistentes de todo el mundo, así que tendremos mucho para preguntarle. Y además Dani es co-founder de Brand Voice, una consultora en comunicación estratégica, es periodista hace más de 16 años y se especializa en el periodismo de las cosas lindas de la vida, como viajes, gastronomía y desarrollo personal. Trabaja y comunica en distintos medios y a través de su podcast, sobre todo, la entrevista inspiradora. Así que un honor tenerla como invitada para charlar en este espacio. Bienvenida, Dani, ¿cómo estás? Hola Sofi, un honor para mí estar acá. Gracias y gracias por la presentación tan linda. Una hermosura para mí tenerte acá y que te pueda conocer la comunidad. Creo que invitarte fue de las cosas que más me desafiaron en el último tiempo, porque sos periodista y comunicadora y tenés un podcast de entrevista, pero realmente me siento como muy feliz de haber escuchado más a mi intuición y que esta comunidad pueda conocerte, que por ahí la voz de la exigencia o la perfección de, che, ¿cómo le voy a preguntar yo a Dani? Que Dani hace preguntas jugosas. Así que contenta en ese sentido y contarles a las oyentes que invité a Dani a esta sección porque desde marzo venimos compartiendo espacio de Mastermind en la membresía Mesa Redonda, que ya les he comentado en episodios anteriores, y es una persona que ha ido desarrollándose en su profesión hace muchos años, o sea, creo que para las de mi generación, recién ahí empezando los 30, alguien que trabaja hace 16 años en un mismo rubro y reinventándose, incluso complementando tu profesión con tu marca personal. Me parecía muy interesante para poder traerte y compartir sobre eso. Y que también no solo sos referente en este tema, sino que tenés una mirada que combina para mí autenticidad con puntos estratégicos, como tenés ahí un doble clic muy interesante. Así que feliz de que podamos hablar de negocios también acá, como Vox Populi, no solo en el Mastermind. Y voy a empezar con tu primer pregunta de dónde estás hoy vos como mujer de negocios y dónde está tu negocio. Bueno, qué buen disparador. Bueno, primero gracias por todo lo lindo que decís. Para mí es un placer y un honor estar acá y esto que decías, ¿no? También que tu propia comunidad que es tan linda y tan grande como conozca qué hago y ojalá, bueno, algo de esto resuene y sirva para quien lo escuche. Yo feliz. Qué lindo lo que decís también, ¿no? Esto, y lo tomo también como clave, el animarnos a hacer, ¿no? Y el acallar esos miedos que, bueno, claro, yo desde este lado digo, pero a mí ni se me hubiera ocurrido pensar eso. Yo cuando vos me invitaste me puse re contenta, dije, ay, qué lindo poder conversar con Sofi desde el ángulo de todo lo que vos sabés, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que cada uno le despiertan determinados desafíos, determinados miedos, ¿no? Lo importante es trascenderlos, digo, porque mirá
la posibilidad de conversación hermosa y de seguir ampliando. Bueno, muchas que hemos tenido la suerte, como decías, de compartir en privado en nuestro mastermind, ahora poder ampliarlo, la verdad que está buenísimo, así que feliz y gracias por eso. Y qué lindo lo que decís también, ¿no? Me dejaste pensando esto de la combinación de autenticidad y estrategia. Nunca lo había pensado así como en mi recorrido profesional, pero si en algún punto lo tengo que pensar, de un poco de cómo pensé mi carrera, la palabra sería cómo diseñé, pero la realidad es que los primeros años de mi carrera no fueron pensados desde un diseño, sí desde un objetivo muy concreto, eh, pero no desde un diseño. Eso creo que ha sido una incorporación de estos últimos años, ¿no? Donde empecé a combinar y a plantarme más en un lugar de entender que tengo un negocio, o varias unidades de negocio en realidad, y a poder visibilizar y proyectar mis objetivos de ese modo, ¿no? Con un orden, con una consistencia, con un plan estratégico. Y bueno, lo de la autenticidad creo que es parte transversal a todo lo que hago, ¿no? Porque bueno, desde mi lugar, y ahora les cuento, puedo contar un poquito de ese recorrido, yo siempre trabajé de forma independiente. Entonces, un poco esta idea de la marca personal. Yo tengo 40 años, a mis 23 cuando empecé como periodista, no conocía el concepto, pero sí tenía muy claro que yo quería ser periodista de viajes, viajar por el mundo, contar historias y escribir y contarlas en distintos, en lugares muy concretos, ¿no? Que yo sabía a los que quería llegar, en medios concretos a los que quería alcanzar. No tenía idea cómo arrancar ese camino, pero sí sabía dónde quería estar. Entonces, bueno, fue como ir probando e ir haciendo un montón de cosas y esfuerzos para poder alcanzar eso y que mi nombre, mi firma, decimos los periodistas, ¿no? Estuviera en un determinado lugar. Que hace, sí, 20 años, o un poquito menos, recién arrancaban las redes sociales y era una cosa que nos importaba más entre periodistas, ¿no? Que leías a tal persona, a tal firma, digo, algún que otro lector más minucioso buscaba la firma, pero en aquel momento era más entre nosotros. Hoy el periodista es su propio medio, si quiere, ¿no? Y si lo construye de ese modo. Digo, inclusive hay un montón de gente que son comunicadores y generadores de contenido que no necesitas ser periodista para hacerlo. Digo, si tenés que, bueno, eso, ser un buen comunicador o una buena comunicadora, ¿no? Entonces, todo cambió un montón, y un poco desde ese enfoque que yo tenía, que en principio era para comunicar a los editores a los que quería llegar, que yo podía escribir bien, que yo viajaba, que yo podía contar historias con mi estilo, mi forma, y bueno, y era lo que quería hacer, se terminó transformando en una vidriera que en paralelo con el crecimiento de las redes sociales, conectó con la gente también. Entonces ahí esa marca personal naturalmente se fue como construyendo, ¿no? Y como mi nombre se fue posicionando en un sector. Después vino un quiebre, que en realidad no fue un quiebre concreto, pero sí estuvo como acompañándome a lo largo de los años y quizá la pandemia, como nos pasó a muchos, marcó ese gran diferencial. Y es que empecé a profundizar más en mi rol de facilitadora, ¿no? Esto de poder, yo ya daba muchos cursos de comunicación y redes sociales, porque fue uno de los campos también en los que me especialicé. Para mí el mundo de lo digital es fascinante y comunicar ahí, tanto desde lo periodístico como desde cualquier otro ámbito que requiera comunicación, es el gran desafío. Entonces, para mí es eso, estamos en la mejor, amo comunicar, es mi pasión, y acompañar a otros a comunicar, y creo que estamos en la era, que es el mejor momento de la historia para comunicar, porque tenemos un montón de recursos que hasta hace pocos años no teníamos y están en plena expansión. Entonces, un poco a partir de ahí, yo ya daba cursos para emprendedores, bueno, para personas que quisieran comunicar y aprender a comunicar mejor en redes sociales, y cosas estratégicas de comunicación. Lo hice también para empresas, pero en 2020 yo decido que quería armar mi propio curso. Ya había hecho cosas con partners, socias, socios, nada, proyectos, agencias que me contrataban, pero dije, esto lo tengo que enmarcar y encuentro un poco en el concepto de marca personal, que ahora también lo vamos a charlar un poquito más, de qué va, pero como algo bastante, eh, nada, como global de muchas de las cosas que yo quería decir, ¿no? Que en donde el desarrollo personal es fundamental, como es parte transversal a lo que es la marca personal, ese autoconocimiento, ese desarrollo personal. Y bueno, y ahí es que decido lanzar mi curso, estaba buscando lugares físicos y me pasó lo que le pasó a un montón de gente, que en marzo cierra todo, entonces dije, bueno, ¿qué hago con esto? ¿No? Y ahí fue también como acallar un montón de
miedos y dudas y decir, o lanzo, porque esto no sé cuánto va a durar, o me quedo pensando y sigo dándole vueltas a una idea, esperando que todo se reacomode. Y menos mal que lo arranqué, porque arranqué en junio de 2020 y sí, como vos dijiste, vamos 27 ediciones. Este año mi desafío fue relanzarlo en otro formato. Eh, eh, bueno, sigue siendo virtual, pero sí como con otra estructura, que también ahora la conversaremos. Y, y eso me expandió un montón de cosas. Entonces, bueno, gracias a ese movimiento te diría que en qué estoy hoy respondiendo a esa primera pregunta. Bueno, concretamente en la expansión de toda esa faceta que tiene que ver con facilitar y acompañar a otros a comunicar mejor quiénes son. Ay, me encanta. A mí me gusta ver como los puntos conectados, ¿no? Como siempre me parece fascinante conocer el recorrido de otra persona y su trayecto y Mm, pienso cuántas decisiones grandes y cuántas micro decisiones tomaste entre la Dani freelancer, que quizás en ese momento ni siquiera era un concepto que se usaba, era más periodista independiente, pero digo, cómo pasar de la freelancer a quiero tener una firma, que ok, eso después se tradujo a marca personal y después a quiero construir unidades de negocio y quiero construir un negocio, ¿no? Y siento que esto no solo desde el punto de vista estratégico es desafiante y es muy enriquecedor, sino que también desde el punto de vista de autoconocimiento e irnos habilitando distintos niveles, porque en el medio imagino que hay un montón de etiquetas que tuviste que ir capitalizando y decir, sí, soy la periodista, también soy comunicadora. También soy un poco influencer, voy a poner comillas, digamos, también soy facilitadora, también soy mujer de negocios y es como en ese también, 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 creo que es donde se va construyendo la marca personal. O sea, en esa intersección es donde se construye que Dini sea única y lo que facilita sea único. Y que quizás si otra persona facilita misión, marca personal, BIS, con otro nombre, sea un proyecto y un proceso ujú. totalmente distinto. Sí, qué lindo lo que decís, Sofi. Sí, sí, está buenísima tu reflexión y me trae como un montón de imágenes de mis propios juicios sobre mí misma, ¿no? Porque sí, yo te contaba, ¿no? Y contaba esto de que en mis inicios yo tenía un objetivo muy claro, que era lo que dije, ¿no? Contar historias, ser independiente, viajar por el mundo y que eso llegue a la mayor cantidad de gente posible, porque es mi pasión, lo voy a hacer como sea. No, bueno, logré eso, mi objetivo principal era llegar al diario La Nación, fui colaboradora un montón de años, de hecho lo sigo siendo ahora para el grupo de revistas hace unos años. Em, y en algún momento eso también fue cumpliendo su ciclo, el hecho de la gráfica, digo, los periodistas estamos preparados, en realidad vos te vas especializando y podés tener, bueno, afinidad para una cosa o para otra, escribir siempre me acompañó y me sigue acompañando, pero yo en aquel momento, después de unos años, quería pasar a audiovisual, porque las redes habían cambiado, me parecía que las notas que podía hacer podían tener una dimensión de narrativa diferente, que es la que da el audiovisual y que además las redes lo estaban pidiendo. Y bueno, y ahí emerge también en un proceso ahí personal y de cambio de coaching que hice para poder ver ese siguiente escalón, que empiezo a colaborar en radio y empiezo a trabajar en un programa de radio en la Metro en aquel momento. Ahí ya empieza a cambiar, y ahí trabajé con un asesor en negocios y fue también un quiebre importante, porque ahí ya empieza a cambiar mi mirada sobre mí misma y sobre la idea de lo que hacemos y no hacemos los periodistas, ¿no? Que si bien yo era una periodista distinta porque era freelancer y porque siempre estaba como, bueno, colaborando en mil lugares, viajando todo el tiempo, como libre, que esa había sido mi decisión indiscutible desde el comienzo, también había un montón de otras creencias que estaban acompañando esa idea, ¿no? Y acá se las cuento, no es ninguna novedad para los que estamos en este medio y también para quizás los que lo escuchan, ¿no? Esta idea de que pasan muchas profesiones. Bueno, no, pero los periodistas no ganamos plata. Y si estás en un medio grande, menos, porque en el medio grande está todo el mundo queriendo meterse ahí, entonces tenés medio que pagar tu lugar. Bueno, un montón de cosas que yo, nada, con el tiempo las consolidé y logré como tener mi espacio en esos lugares, pero poder entender a mi profesión también como un negocio era muy difícil, porque en general es el medio el que decide lo que te paga y cuánto, o sea que yo era un independiente, pero con un sistema de financiero y económico de relación de dependencia, ¿no? Donde otro decidía qué precio le ponía a mi trabajo. Cuando entro en la radio ahí cambia, porque eso estaba, pero también estaba la posibilidad de los sponsors. Y yo ya venía capitalizando un montón mi marca personal, tenía vínculos con marcas, ya estaba trabajando en mis redes sociales con acuerdos con marcas grandes con las que venía trabajando a distintos niveles.
Y fue espectacular porque ahí logré tener el espacio para también generar un sponsoreo, bueno, en un medio de los más grandes en aquel momento. Y así Total. fue, que fueron 3 años de mucho cambio y de mucho proceso. También fue un proceso personal, ¿no? Digo, que de vuelta, si vuelvo a decirlo, de un periodista en general, bueno, no estás acostumbrado a negociar un contrato. Bueno, sí, lo tuve que aprender. Me valí de las personas correctas, tenía mi asesora, que fue brillante y fue la persona que me fue orientando, pero también empecé a verme a mí misma de otro modo, ¿no? A entender que yo podía ponerle un precio a mi trabajo, yo podía negociar mis contratos, bueno, nada, hay un montón de cosas que fueron pasando que, que empezó ese caminito, te diría, como a entender que bueno, eso, que podía ser un negocio de mi trabajo. Y bueno, pero me estoy remontando hace unos años y te diría que con los últimos cambios del último tiempo, es como que siento que igual faltaban años luz para entender lo que entendí en este último tiempo. Me encanta y de nuevo, ¿no? Me gusta mucho resaltar algunas cosas que cuando uno las escucha de otro parecen tan claras que decís como increíble. Cómo usar el contexto a nuestro favor siempre, o sea, con lo que sea el contexto. Y vos ahí marcaste, bueno, cuando yo empecé, el contexto más favorable, si se quiere, para estos objetivos que tenía eran los medios gráficos. Ok, me puse un objetivo, fui ahí. El contexto cambió, ¿no? En esto trabajá justo en un rubro que cambió mucho, digo, los canales de comunicación, creo que es donde Total. más se vio esa curva, ¿no? de cambio y más acelerada, me animo a decir, más vertiginosa. Entonces, Y con ahí hubo mucha un resistencia también, sí, porque también total, hacer cosas, también me pasó, ¿no? Como ir un poco, no te digo adelantada, pero sí en algunas cosas estaba un poquito acelerada yo y no se entendía o no llegaba, ¿no? Como estoy hablando de total, una era, estoy hablando de 2016 a 2019, no existían los Reels, que fueron un gran cambio en Instagram en estos últimos años. Solo con decirles eso, ¿no? O sea, como que cada año valía por 10 en comunicación y había resistencia también en el propio mercado en el que yo me movía. Pero total. bueno, sí, me encantó, me dejaste pensando con esto del contexto, Sofía, qué interesante. Me encanta porque soy muy observadora del contexto y creo Mm, que algo que les puedo trasladar, digamos, a mis clientas en general, que muchas empezamos a emprender como ahí en pandemia o entorno, y que hoy están cambiando mucho los hábitos de consumo, de nuevo, digamos, como en la ola post pandemia, el contexto siempre va a cambiar. Y estamos en un mundo bunny, que el contexto cada vez va a cambiar más rápido y hacia lugares desconocidos. O sea, si hace 2 años, por ejemplo, hablábamos de inteligencia artificial, parecía como algo que solo iba a suceder en Japón, China, no sé, y ahora ya estamos diciendo que para el 2025 posiblemente el tanto por ciento de contenido sea hecho por inteligencia artificial. Como cosas que parecen muy lejanas, acortan su brecha. Entonces, hay muchas clientas que están en proceso de rediseño de sus negocios y acá es donde me gusta lo que venías contando de tu experiencia con el contexto, porque requiere valentía, pero también requiere una mirada estratégica. Y dijiste algo que me encantó, que fue como que en esos momentos de cambio, por ejemplo, cuando pasaste a la radio, por ejemplo, cuando pasaste a lo audiovisual, o sea, cuando fuiste haciendo como estos saltos, si se quiere, a nuevas experiencias, que los saltos no siempre son mejores, debo decir, o sea, a veces son experiencias y después veo qué sucede, pero que tuviste la perspectiva, la apertura, la humildad, me dirás vos con qué te sentís después más identificada, para decir, che, este salto va alineado a este objetivo que quiero y requiere estas habilidades. ¿Cuáles de esas habilidades tengo y cuáles tengo que salir a buscar afuera? En la asesora financiera, por ejemplo, decías lo de la negociación, que creo que es un punto flojo en general para las mujeres de negocios, como estoy súper conectada con mi propósito. No, bueno, pero estoy tan conectada que quiero que vengan más personas y lo vendo a 2 mangos. ¿Por qué? Digamos, ¿por qué estar conectada con tu propósito no puede ser cobro el precio justo para mí, para mi cliente? Ok, quizás tengo que aprender de negociación, de poner un precio. Creo que esto de contexto y poder buscar en el afuera lo que necesitas para darle más grados de éxito o de probabilidad de éxito me parece interesante. Y lo segundo que quería traer de lo que compartiste recién es que este salto que hay de nuevo entre la freelancer que acata las reglas de mercado, porque creo que es eso, ¿no? El freelancer
siempre está esperando el próximo proyecto que llega, o sea, siempre alguien va a venir a tocar tu puerta y está un poco per se el temor de, che, ¿y si me quedo sin proyecto? ¿Y si el mes que viene no cae nada? ¿Y Igual de qué voy a para, vivir? ahí te hago un break. Sí. En realidad el freelancer en general siempre estamos saliendo a buscar, ¿eh? O sea, la mentalidad freelancer es lo último que acabas de decir y es estar en movimiento todo el tiempo y de hecho fue uno de mis grandes temas de mucho estrés, ¿no? Que es algo que todavía te diría que tengo que aprender a manejar ya en otra escala, ¿no? Y con otras seguridades, o con otra estructura armada. Pero justamente yo en un momento de mi vida me sentía en una rueda de hámster que si yo me bajaba, se caía todo, ¿no? Era, si yo no acepto el próximo viaje, si yo no escribo tanta cantidad de notas por mes, entonces no me llaman más. No, todo el tiempo estás buscando. En realidad es medio al revés. Si vos te Mm. quedas esperando, te diría que eso, para mí el mindset del freelancer justamente es no parar, ¿no? Y uno de mis Mm. issues fue en relación a eso, fue no tomarme nunca vacaciones, años. Los 3 años que hice radio no me tomé vacaciones. Aprovechaba los viajes cuando sí, porque viajaba muchísimo todo el tiempo, y mis notas salían desde distintos lugares y todo, y capaz robaba 2 días, digo, pero eso no son vacaciones. Cuando entendí lo que verdaderamente eran vacaciones, cuando llegué a un estado casi de burnout, y ahí me di cuenta que no, que, no que eso no eran vacaciones, que yo además era un incoherente porque le estaba mostrando a la gente cómo disfrutar un destino, digo, como especializada en turismo, en gastronomía, es ahí, es ese periodismo de las cosas lindas de la vida y me apasiona, pero claro, me faltaba mi propia conexión con el disfrute, con el descanso. Así que sí, te diría que te lo asocio más al non-stop que al estar esperando que algo caiga. No. Me gusta. Gracias por esta aclaración y súper sí, creo que me sirve igual para el punto. Gracias por A ver. aclararlo porque creo que las freelancers se van a sentir más identificadas aún. Creo que ese es el paso entre freelancer y mujer de negocio, emprendedora, líder de negocio, como quieran autodenominarse, digo, Creo que lo como sacamos acá, mira, está buenísimo que salió ahí. Es un diferencial muy importante. En mí fue un quiebre. En mí entender esto que estás total. trayendo fue el quiebre, uno de los grandes diferenciadores en entender para, ¿soy freelancer o tengo un negocio? ¿Tengo fuentes de ingreso o tengo una empresa? ¿No? Como fueron las dos preguntas que me rompieron la cabeza hace no tanto tiempo y que, bueno, las hemos compartido mucho en nuestro mastermind también, y para mí fueron reveladoras, ¿no? O sea, primero súper incómodas. Y segundo es, bueno, a ver, veo esto, ¿qué hago con esto? ¿Qué quiero elegir? Porque también es una pregunta, ¿puedo elegir quedarme en freelancer? ¿Puedo elegir quedarme tengo unidades, tengo distintas fuentes de ingreso y un mes me va mejor y otro mes menos, pero no tengo un análisis de cómo es mi año, no tengo una proyección, voy viendo, un mes salieron más laburos, buenísimo, un mes pegué un proyecto X que dura 3 meses, bueno, ¿no? Eh, Total, y así fue mi vida un montón de años. Que está bien, la de mucha total. gente es así y lo eligen, pero tener un negocio es diferente. Total, y yo creo que el diferencial, dos cosas me animo a decir, A ver. dos cosas. Una es la proyección, o sea, como el animarse a proyectar, y creo que a eso me refería con el Mm, freelancer espera, quizás sale a buscar, no espera, digo, entendí ese punto, sino que es todo el tiempo tiene que estar moviendo la rueda, porque si me bajo de esta rueda, la rueda puede detenerse, digamos, ¿no? En cambio, quienes tenemos un negocio o quienes construimos negocio, entendemos de ciclos, de proyección, de decir, che, este ciclo voy a hacer tal cosa para que más o menos vuelva esta. Y creo que el segundo diferencial es encauzar tu proactividad. O sea, como esa mm, proactividad de salir a buscar, no es lo mismo salir a buscar clientes que salir a buscar proyectos. Y no es lo mismo buscar proyectos sin un hilo conductor que entendiendo, che, si agarro estos 3 proyectos a principio de año, sé que en septiembre, octubre me puedo tomar 2 meses más tranqui para X cosa. Y esto lo enlazo con un tercer punto de algo que decías hace mm. un ratito y vuelvo a traer el tema del contexto, que es que justamente, y nosotras lo hemos hablado mucho en privado, lo voy a traer acá públicamente para poder compartirlo aún más, pero que es ese contexto que te hace libre y te motiva en un momento, las cosas lindas de la vida, como la gastronomía y los viajes, fue súper lindo para una Dani de ese entonces, no quiere decir que no lo disfrutes, ojo, pero que en una Dani que estaba al borde del burnout, capaz que las cosas lindas de la vida era descansar y tomarse vacaciones y no necesariamente estaba alineado
como a lo que producía. Entonces creo que ahí incluso el contexto cambia en nuestros objetivos personales, que después terminan llevando la batuta del negocio, incluso en conceptos que para nosotras significaban una cosa, porque esto lo hemos hablado, la libertad puede significar una cosa a tus 25 años en tu primer laburo que a los 40 habiendo transitado 15, 16 años de laburo. Las Bueno. finanzas pueden ser fuente de libertad, que significa una cosa, no lo quiero decir solo en edad, sino en momentos Sí, vitales sí, de la sí. vida, Pues claro, en ¿no? ciclos vitales, tal cual, sí. Que están linkeados a una edad, porque yo te escuchaba y voy como haciendo un viaje, ¿no? Como en imágenes y en conversaciones que hemos tenido y para traerlo acá. Y también pienso que a veces soy muy exigente conmigo misma y digo, bueno, yo no sé si esto, donde estoy hoy, digamos, lo que puedo ver hoy, lo hubiera podido ver mucho antes, ¿no? Y está conectado con esto que dijiste. Mi idea de la libertad, y yo lo he contado en varias charlas, y también fue revelador cuando lo pude poner en palabras, cuando yo tenía veintipocos y hasta no hace tanto tiempo, era no tener estructura. Entonces, para mí, tener una estructura de lo que fuera implicaba atarme a algo y dije, yo elegí ser independiente y que mi vida esté más signada por dónde es el próximo viaje y dónde me lleva mi trabajo que por otra cosa. Y era mi prioridad absoluta. Y de hecho puse todo mi foco, mi pasión ahí y mi energía. Y fue increíble. Yo viajé a lugares, o sea, viajé sin parar durante más de 13, 14 años. Conocí lugares increíbles, registré historias espectaculares, o sea, hice un carrerón en turismo y gastronomía y estoy feliz de lo que logré y lo hice a mi medida. Pero de repente, en un momento de mi vida que creo que sí estaba atado, linkeado con un ciclo vital personal, como eso ya no significó un desafío. Y de repente me empecé a dar cuenta que estar en coherencia con mi deseo y con la vida que quiero vivir ya no estaba conectado con eso que había hecho, ¿no? Esta típica frase de, bueno, quizá los puntos que te condujeron hasta acá, ¿no? Te sirvieron hasta acá, pero quizá no te conduzcan a lo próximo. Bueno, lo que pasa es que yo no tenía tanta idea de cuál era ese siguiente escalón, ¿no? ¿Y ahora qué? Logré, concreté esto, me sostuve, logré un nombre en un ámbito, me especialicé, viajé, hice todo lo que quise hacer en esto. ¿Y ahora qué? ¿No? Y ahí es donde empecé hacerme algunas preguntas que tenían que ver con lo que vos dijiste, ¿no? Bueno, ¿y con qué vida quiero vivir? ¿Y cómo quiero vivir? Quiero que, nada, de vuelta, como esto externo, que lo amo y me apasiona, signe un poco dónde voy a estar la semana que viene o el próximo mes o cómo va a ser mi año, porque en definitiva era eso, ¿no? O sea, en general los viajes en este tipo de trabajo es, ¿podés la semana que viene ir a Nueva York? O surgió una invitación para ir a no sé dónde. Bueno, dale, sí, voy, ¿no? Entonces, era un mindset que me sirvió un montón. Ahora, volviendo a la idea, ¿no? De esto de libertad igual no estructura, llegué a un punto, pegándole la vuelta a estos cambios personales, a mi ciclo de vida, a empezar a entender, bueno, esto es coherente con lo que quiero o no, pero no sabía bien qué era. Y me quedé como un poco en pausa y sin saber cómo responderme, ¿no? Y me pasó algo que me pasó muy pocas veces en mi vida, creo que nada, fuerte fue esta última vez, antes de dar este paso, este escalón, que es que me empezó a bajar esa motivación, ¿no? Yo siempre, o sea, soy una persona que no concibe, pero eso por mi personalidad, como no, que no me apasione lo que hago, el tiempo de vida que yo invierto en mi trabajo, me tiene que movilizar. Por supuesto, todo en mayor, menor grado, digo, pero tiene que haber un hilo conductor que a mí me mueva, si no, no tomo ese trabajo. En eso también está la freelancer, es bueno, yo también soy independiente para hacer las cosas que me gustan, ¿no? Habrá algunas que son, te gustan un poco menos, pero digo, todo está dentro de un ámbito eh, que, que siempre es elegido, ¿no? Y me faltaba la motivación y me desconocía a mí misma. Y de repente fue, bueno, a ver qué puedo cambiar, ¿no? Y como en los grandes momentos que tuve cambios en mi vida fue decir, bueno, ¿qué es lo que no probé hasta ahora? ¿No? Porque probé de mi checklist todas las cosas posibles para generar este cambio, encontrar la motivación y dar el siguiente paso. Y no funcionó. Entonces me animé a cuestionarme algo que para mí era incuestionable, que era mi idea de la libertad, que para mí es sagrada. Es como, bueno, soy independiente. Yo elegí no hacer carrera corporativa y tuve un montón de oportunidades, ¿eh? O sea, grandes. No sé si un montón, pero las que tuve fueron interesantes y grandes. Y dije que no, porque no iba a cambiar, ¿no? O sea, no era lo que quería elegir para mí. Mm. Entonces, para mí,
eh, estructura era igual a la vida corpo que no elegí, a, no sé, un formato de vida que no era compatible con los freelance, como que no iba de ninguna manera. Y de repente, haciendo algunos procesos, escuchando a otras personas, aprendiendo de otras empresarias como vos, digo, y un montón de cosas, me empecé a dar cuenta que yo podía encontrar más libertad, que esto fue la revelación, en la estructura de la que yo tenía. Que en realidad me di cuenta, en realidad mi frase en aquel momento mental, ¿no? Con mucho psicoanálisis y terapias de por medio fue, pará, yo estoy presa de mi propia idea de libertad de la que me embandero. Y eso es lo que me estaba deteniendo. Entonces, cuando yo pude ver eso, ¿no? Cuando yo pude entender eso, pude empezar a tomar decisiones que, te soy honesta, no estaban tan claras al principio, pero dije, bueno, empecé como a disparar para algunos lugares. Uno de ellos fue dejar de trabajar en cualquier lugar. Gran parte era en mi casa, en un aeropuerto, en un café o donde fuera. Y esto, y no tenía casi agenda, o sea, bueno, mi agenda iba semana a semana, ¿no? Entonces, dejé o sea, cambié el contexto y yo digo siempre, cambia el contexto, cambian los resultados. Entonces, cuando hice eso, que en realidad el gran paso fue venir a trabajar a un coworking, por ejemplo, ahí algo hizo un clic y ahí empezó un efecto dominó, que ahora, bueno, podemos seguirlo charlando, seguir charlándolo, pero que arrancó con eso, con hacer un cambio de creencia muy profunda, muy arraigada, que para mí era un no negociable gigante, pero que ya no estaba en coherencia conmigo. Entonces, bueno, poder revisarme ahí, y esto también lo comparto con tus oyentes, ¿no? Esto de decir, bueno, a ver, ¿qué creencia tengo que revisar? ¿Qué creencia que me sostuvo hasta ahora, que es parte de que siento que es parte de mí, ¿no? Hoy no me está acompañando a lo próximo que quiero lograr o al estado en el que quiero estar o cómo me quiero sentir, ¿no? ¿Dónde está ese pensamiento o esa creencia que antes era habilitadora y hoy es limitante? ¿Sí? Pero Total, primero tengo total. que verla, porque si yo no la veo, que ese es el mayor trabajo, no la puedo cambiar, ¿no? Entonces, al poder verla, la puedo trabajar. Total, o sea, realmente más interpelada no puedo estar. Y mirá que venimos compartiendo todos estos últimos meses de Mastermind. Justo el episodio anterior a este, me animé a compartir por primera vez como de emprendedora a empresaria, como y todas las incomodidades que me traía esto. Y varias cositas tengo ahí como para nuclear, ¿no? Más cuando tenemos una marca personal y que nuestro negocio está montado sobre nuestra marca personal. Porque si fuera que vos vendés lapiceras o vendieras un producto que no depende, creo que en productos incluso también hay esencia de marca, valores y tal, pero no siempre está directamente relacionado con los valores y el propósito de la persona. Pero creo que habiendo construido una marca personal, yo creo que podés sostener 3 meses, 6 meses la incoherencia y la incomodidad, pero después esa incomodidad termina siendo como una aguja clavada en el talón que no te deja avanzar. Muy gráfico quizás, pero Me encantó la imagen porque te juro, sí, refleja la incomodidad que yo sentía y era como, ya, ¿para dónde corro? Y además era un tema, entendía que era un tema propio, ¿no? Es eso que decís vos, ese dolor lo sentís vos nada más, ¿no? Te pueden ver incómodo, tus familiares, no sé, tu círculo cercano, pero es algo que vos decís, bueno, ¿por dónde? ¿No? Y bueno, yo creo total. que lo primero que hice fue como, bueno, salgo, cambio el contexto, después veo a ver qué me trae. Y eso me empezó a traer información a todo nivel. Total, total. Y creo que eso es como lo segundo que rescato, ¿no? Como Mm. cuando tenemos una marca personal, no podemos sostener mucho tiempo la incoherencia con lo que para cada persona sea coherencia, digo, ¿no? Pero hay un algo interno que se nos cocina y ahí es donde traigo esto que decías, porque, pero comparto realmente al 100% porque me pasó lo mismo, o sea, como no es que quiero decir idem, idem, pero sí, idem, idem cuando tenés creencias que fueron súper habilitadoras en un momento de tu vida, de tu profesión, de tu desarrollo, de tu vida, etcétera, y que te das cuenta que esa creencia es la que hoy te está limitando y ya no te potencia, como mínimo es doloroso porque es un duelo. Es como, ay, pará, esta parte de mi identidad. Y más que las dos compartimos con la palabra libertad, o sea, como que tenemos mucho enraizado ahí, como decir, che, de repente como que mi nueva libertad significa esto
Y cuando lo ves es una cosa, y encima cuando lo empezás a transitar, es como un reconocerte constantemente, pero creo que de eso va la vida y de eso van Mm, los negocios personales. O sea, por algo vos elegiste construir Dani Dini, yo Sofi Barbotti, la chica como, y ujú, no no sé, como una marca comercial o productos u otras cosas, hay un algo que se encendió ahí que dijimos, ok, hay un don, un talento, una experiencia que queremos facilitar o brindar a un otro, que creo que es muy interesante cuando nos podemos permitir ese traspaso y ahí también lo uno mm, con esto de que podemos no tener las respuestas. Y o sea, también se entrelazan constantemente los procesos personales con los procesos profesionales. O sea, yo no creo que pueda separar la Sofi trabajadora de la Sofi humana, porque es algo que va retroalimentándose en mi vida y por ende después se vuelca a nuestros negocios. Y ahí es donde te quiero preguntar, como en esta transición que viviste, como de la Dani, si se quiere, freelancer, a hoy la Dani mujer de negocios, ¿cuáles fueron como por ahí tres? Ya nos compartiste una que quizás fue la del coworking, pero ujú. compartirnos dos o tres más, las últimas decisiones que te ayudaron a seguir desarrollando y expandiendo tu marca personal, porque ahí creo que por lo general se habla del inicio, de construir tu marca personal, empezar con tu marca personal. Pero, ok, las personas que ya tenemos una marca personal, que hace tiempo venimos en esto, ¿qué decisiones fuiste tomando vos para seguir consolidando y expandiendo con esta nueva Dani, digo, ¿no? Con esta nueva coherencia, con este nuevo contexto? Qué lindo, Sofi. Bueno, me interpela mucho todo lo que dijiste, ¿no? Y antes de responderte esa pregunta concreta, que tengo acá como esos puntos para ampliar un poquito más y compartir, me, nada, me movilizó algo adentro de lo que dijiste, ¿no? Así que gracias por eso. Y fue la palabra duelo. Y me conmueve decirlo, ¿eh? Porque creo que sí, creo que cuando vamos avanzando en la vida, y esto de vuelta, ¿no? Me lo traigo y me lo digo a mí misma, lo digo y me lo digo a mí misma también. Digo, bueno, hay una cuestión que tiene que ver con ciclos de vida, que no te va a pasar a los 20 y quizá tampoco a los 30 y que llegan los 40 y te interpela de un modo y seguramente cuando a los 50 no sé, digo, por ponerlo en décadas, pero no importa la cantidad de años que sean, si hay ciclos. Y si es un poco duelar la que fui para darle la bienvenida a la que soy hoy, ¿no? Porque en definitiva somos, somos los mismos seres, ¿no? La misma esencia, y yo creo que el camino de nuestra vida es un poco el conocer quién realmente somos, ¿no? Entonces, por eso ese autoconocimiento en realidad no es salir a buscar quién soy, sino ir hacia adentro para reconocerme y poder sacar eso al mundo. De eso también va la marca personal, ¿no? Entendida como la huella que dejamos en los demás, como la huella que dejamos en otras personas por ser quienes somos y por ser lo que hacemos. Tomémoslo desde ese sentido, ¿no? Esas señales, esas huellas de lo etimológico de la palabra, más allá del branding y de todo lo otro que trae, y si yo me muestro más, menos, digo, es eso. Y en relación con eso, sí, también es la aceptación de cómo vamos cambiando y ojalá evolucionando, ¿no? Para conectar más con quién verdaderamente somos, ¿no? Yo antes pensaba que tenía que salir a pulir y hacer y ser la persona en la que me quiero convertir y en realidad creo que es más poder entender quién soy y qué vengo a hacer desde mi esencia al mundo y qué aporte puedo hacer desde quién soy y lo que traigo, y conectar con eso que al revés, ¿no? Por supuesto, obvio, aprendiendo, ¿no? Que también estamos para eso, sin duda. Y dijiste algo que también me dejó pensando y digo, bueno, sí, es así, es un gran titular ese, ¿no? Em, a veces esta idea de, de los grandes momentos o los grandes cambios en la vida, cuando los miramos hacia atrás es como la frase de Steve Jobs, ¿no? Los puntos se están uniendo todo el tiempo, si miras hacia atrás lo ves, hacia adelante no tenés idea, pero están uniéndose esos puntos. Eso está pasando, pero en general los momentos de grandes quiebres es saltar sin tener las respuestas. Vos dijiste, bueno, a veces es no tener las respuestas, es que sí, en realidad es más eso, los momentos más poderosos y de quiebre más profundos donde nos transformamos, ¿no? Y eso lleva a ese duelo del que hablabas,
bueno, requieren no tener las respuestas. Te diría que es casi, y es con lo que me vengo amigando, es casi una condición sine qua non, ¿no? Es como, es indispensable el poder animarme a dar ese paso, porque eso es lo que hace que vos, bueno, subas de nivel, vamos a decirlo, ¿no? Ni más ni mejor, distinto. Cambies el escalón en el que estás. Yo, la realidad es que hace un poco más de un año, cuando hice giros concretos y diferenciales en mi negocio, y bueno, no sabía bien para dónde estaba yendo. Lo que sí hice fue valerme, y esto también lo tiro como, bueno, esto como compartir experiencia, de personas que sí habían hecho ese recorrido, de personas que me podían ayudar, de asesores, de coaches, de nada, tanto de mentores como de mujeres y hombres también, digo, que ya hicieron su recorrido en donde a mí me gustaría estar, pero sin tener mucha idea si es eso exacto lo que quiero, si no, cómo voy a armar yo mi empresa, o cómo voy a estructurar esto. Bueno, no sé del todo, pero si no hago un movimiento me quedo en el mismo lugar. Entonces, de vuelta, es no esperar a tener todas las respuestas para hacer el movimiento, porque el movimiento en realidad llega, el cambio llega en movimiento, ¿no? Eso primero. Ahí te Así que nada, interrumpo sí, un segundo solo para decirte esto, que de nuevo coincido un montón. Cada vez disfruto más esta sección, pero porque me pasa que se van hermosa cocinando. conversación. Sí, Gracias. se cocinan cosas muy interesantes, digo, ¿no? Y como que una se lleva puntos de claridad. Yo digo, es como una charla que podríamos tener en privado, pero que está siendo grabada y se comparte en la Hermoso. comunidad. Sí, también me parece en esto que le exigimos un montón al resultado y al éxito. Por más que ya todos digamos, no, no persigo el éxito y no sé qué, hay como un lado B que se volvió el lado A de repente en lo discursivo, pero realmente cada vez tenemos menos paciencia por los procesos. Entonces, traerlo con conciencia y decir, che, estoy en este proceso, ojalá que en este ciclo pueda ir ganando estos puntos de claridad, o creo que en esta experimentación, en esta conversación, en esta motivación, puedo encontrar claridad, pero no va a ser algo exitoso ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, o quizás es a la primera, pero no está el foco ahí. O sea, creo que realmente, y mira que yo trabajo en objetivos y en productividad y tal, y es un trabajo que hago de hormiga con mis clientes. Yo creo que me terminan odiando o amando al respecto, pero no hay más valor en el objetivo que en el proceso. No hay más valor. Realmente el momento, hito de celebración que conquistaste ese objetivo, es un rato, es la salida que hiciste con una amiga para festejar, es llamar a tu mamá en, no sabes, me contactaron de ta, ta, ta. Yo no sé, me acuerdo el llamado a mi mamá cuando me contactaron de Paprika para hacer el producto, pero en realidad si voy a qué fue lo rico del proceso, a los millones de mails que intercambiamos creando la agenda. Entonces, hay ahí un algo que necesitamos reconquistar y que necesitamos bajarnos de la foto. O sea, creo que es eso, necesitamos bajarnos de la foto y volver al cuaderno, a lo que nadie ve, al proceso personal mientras sucede el negocio, ¿no? Claro, es que lo acabas de decir, ¿no? Y me parece maravillosa la imagen, ¿no? Es el momento del llamado, es ese momento, y es como, bueno, llegar a la cima, ¿no? Como vienes escalando cima y después hay que bajar o hay que volver a subir una cima más alta. Y digo, en realidad la vida se nos va en el proceso, ¿no? Y está buenísimo el reconocimiento del logro, pero no es el final del camino, ¿no? Es lo que atravesamos. En donde se nos va, bueno, eso, la vida, donde invertimos vida. Entonces por ahí, tal cual. Qué lindo. Total, Qué y lindo. aprovecho ahí, Dani, y vuelvo a traernos la pregunta Sí, de la tengo acá, la dos, tengo tres acá, sí, decisiones. No, es que sí, amo la y tengo en quiero ítems. quedarme, sí, con Sí, dos, tres decisiones que tomaste y que dijiste, la verdad que con esta que soy y con esto que vengo transitando, con esta poca claridad y mucha experimentación, decisiones que te sirvieron en el último tiempo. sí, mira, la voy a hacer concreta. Alguna la mencioné hace un ratito, pero las quiero traer como, porque creo que pueden, ojalá, como en quien escuche resonar. El primero, esto, cuando no sabes bien dónde, cuando no hay claridad, pero sabes que necesitas un cambio y estás medio perdida y bueno, nada, ¿para dónde corro? Bueno, de vuelta, cambia el contexto, cambian los resultados. Hay algo, fíjate qué de tu contexto podés cambiar, sea moverte y pasar a una oficina o cambiar de lugar o reunirte con otras personas, trabajar con otros, digo, como tener las conversaciones, el cafecito, el almuerzo, no sé, lo que sea, o meterte en un mastermind, como cambiar tu contexto, salir de lo que siempre ves, porque eso
tiene su límite, su limitación, ¿no? Es como te puede servir y te funciona hasta acá, pero para poder abrir puertas o ventanas nuevas, digo que después abrirán puertas y portales, hay que cambiar el contexto. Definitivamente lo que hagas va a cambiar tus resultados, con más o menos impacto, pero va a cambiar y ahí eso favorece. Otra que fue totalmente life changing total es armar equipo, ¿no? Yo durante un montón de tiempo pensé que podía todo sola. De hecho, sí puedo sola. Lo que no me di cuenta hasta que no lo experimenté y di el paso de armar equipo con todos los miedos, todas las incertidumbres e inseguridades posibles, fue cuánto podía cambiar la calidad de mi trabajo, los resultados y la versión de mí como liderando por un lado y por el otro lado fluyendo, no sé, dando un curso teniendo 3 personas trabajando conmigo, ¿no? Como decir, bueno, yo el mismo curso lo di 26 veces, esta es la número 27 y la hago con un equipo de 3 personas más y de repente es como, pará, soy otra versión, llego de otra manera a facilitar esto y a crear este contenedor y a... no solo, digo, en escala, digo, que cuadrupliqué la cantidad de gente que viene a mis cursos, digo, que eso es algo que es, qué sé yo, me hubiera llevado en vez de 3 meses, me hubiera llevado un año y medio estar programándolo sola, ni hablar, ¿no? Lo de los tiempos, pero también en quién, qué revela el equipo de mí misma, ¿no? Entonces, todo eso para mí fue una novedad. Yo tenía la base de lo que era delegar y armar equipo, que amigas y amigos que ya lo hicieron y pasaron por ese nivel me dijeron, mira, te va a cambiar todo, es el paso que tenés que dar, es lo próximo. Venía en resistencia porque no sabía cómo hacerlo. En un momento fue el quiebre, bueno, dale, saltá, hacelo, contratá a alguien, pensá, fíjate y vemos. Pero lo que no me esperaba era todo lo que iba a venir como efecto colateral de esa decisión, ¿no? Inclusive en la revelación de mí misma, ¿no? Que podría ser la persona que supuestamente más conozco, ¿no? Y de qué pasó y lo vengo experimentando. Entonces, armar equipo, como conectar con otras personas, ver cómo lo que vos haces puede expandirse a niveles inimaginados, ¿no? Y hacia direcciones también inimaginadas por el solo hecho de conectar con otras personas que estén apuntalando tu empresa, tu proyecto, tu plan, tus objetivos y jugando para vos. Y después ni hablar, que eso sería para abrir otro punto, ¿no? De cómo se revela el liderazgo en cada uno de nosotros cuando armamos equipo. ¿Bien? Ese es otro. Y el tercero, que es un poco en el que estoy, y es mi desafío, y es tu especialidad, Sofi, así que ahí, ahí por suerte te tenemos a vos, que es el planificar para qué, para subirle, y lo anotaba hoy, ¿no? Cuando pensaba en nuestro encuentro, para subirle el nivel a mis metas. Porque si no, y esto fue un poco un mindset que yo sostuve durante mucho tiempo, desde un lugar de mucho optimismo, que es mi personalidad, y de casi mezclado con un poco de pensamiento mágico y hermoso y una visión linda de la vida. Pero si no, en vez de objetivos, yo tenía sueños, que está buenísimo soñar, y es hermoso, y yo lo tengo muy claro y trabajo mucho en niveles como más espirituales de lo que quiero, de lo que conecto y pido al universo y desde dónde me brindo, y un montón de cuestiones. Pero la planificación hace también al proceso para poder escalar lo que quiero y para poder conseguir metas. Si no, tenés un sueño y tenés un deseo y quizá pasa, y si no pasa, es una frustración enorme, porque bueno, no me fue concedido, ¿no? Y en realidad es como, empecé a entender que yo podía llevar al plano de mis grandes metas eh, la planificación y el orden, digo, que para vos te vas a reír con esto que estoy diciendo, pero fue revelador. Y voy a agregar algo que lo voy a conectar con este último punto, eh, que qué fue lo que a mí me lo despertó. Y mirá qué loco, ¿no? Cómo pegamos la vuelta en esta conversación hermosa, que de vuelta gracias porque está siendo como muy iluminadora también para mí, para poner sobre la mesa mi historia. Así que gracias. Gracias a las que lo escuchan y gracias a vos por facilitarlo. Eh, lo que me lo reveló a mí fue una decisión que yo tomé hace unos años también, hace 3 años concretamente, en esto de que no tenía tiempo para mí, o no había tiempo de ocio, no había tiempo de pausa. Bueno, yo hago un quiebre y digo, bueno, empiezo a correr con un grupo. Lo hice como un desafío personal. Me empecé, dije, voy un mes. Y terminó convirtiéndose en un espacio que moldea mi personalidad, que ocupa mucho tiempo en mi semana,
en mi año, donde yo planifico las carreras que corro, me gusta correr en montaña, me gusta correr en calle, me gusta viajar para correr. Entonces, y me gustan los desafíos grandes, entonces de repente pensar en correr, no sé, 100 kilómetros en montaña, hay que prepararlo, necesitas 6 meses para eso. Y hay que planificarlo. Y en el medio te pasan un montón de cosas, porque por más de que tenés todos los factores organizados, tu plan de entrenamiento, el kinesiólogo, no sé, todo lo que está alrededor, quizá te pasó algo y te lesionaste en la mitad, y bueno, y hay que afrontar eso, digo, y bueno, y así empecé a traspolar esto a la vida, ¿no? Y cuando empecé a lograr cosas en ese plano, que hoy no negocio y que para mí es parte de lo que es estar en coherencia con la vida que quiero, es que es eso que hago, ¿no? Ese contacto con la naturaleza, correr, mis espacios personales y todo, tienen que sí o sí estar conciliados con el trabajo. Digo, el trabajo no puede comerle tiempo a eso, ¿no? Eso fue un gran cambio. Pero empecé a llevar lo del running a mis propias metas, a mi planificación, ¿no? Y decir, a ver, si yo logro hacer esto en este tiempo estipulado, tiempos realistas, de vuelta, y ahí vos sos la experta, la planificación, los tiempos, los objetivos y toda la metodología que cada una quiera tener, digo, la empiezo a llevar a mis propios proyectos y yo puedo lanzar el curso y cuadruplicar, relanzarlo y cuadruplicar inscriptos y ahora, no sé, volver a duplicar esa cifra en unos meses y ampliar equipo y ponerme metas más grandes y escribir el libro y volver a sacar el podcast y no sé, y un montón de cosas que dije, claro, lo que necesito es un plan. Así que bueno, lo dejo como título, sos la persona más indicada para profundizar en este punto y aprendemos de vos, pero creo que fue Sí. uno de los puntos que en mí fue, bueno, nada, de los reveladores. Ay, te juro que estoy pero fascinada con esta charla porque voy a tomar las dos últimas decisiones que dijiste, la del equipo y la del plan. Primero la del equipo, porque es algo que yo traigo muy innato en mi experiencia, o sea, creo que Mm, excepto en mi primer trabajo, que en realidad mi primer trabajo fue como voluntaria y ahí sí, pero en mi primer trabajo remunerado no lideré equipo, después siempre lideré equipos. Entonces, claro, cuando empecé mi negocio fue fase uno hay que validar una idea, fase 2 ¿dónde está mi equipo? Y ya he ido teniendo distintas olas, ¿no? Equipos más grandes, equipos más pequeños, equipos fijos, equipos satélites, porque lo cierto es que la estructura, que está compuesta por procesos, personas, etcétera, sistemas, digamos, depende de los objetivos que tengamos. Entonces, tampoco es que un equipo más grande quiere decir mejores cosas, pero sí el equipo correcto. Y en mm. esto, porque te digo que me interpela, porque estoy ahí debatiéndome internamente, y esto que voy a decir no es una promesa, no es un spoiler, no es un nada, pero tengo muchas ganas de poder lanzar, espero que en algún momento de este año, el curso de cómo delegar y armar equipos. Bueno, Dani lo sabe porque es algo que venimos hablando un montón en el Mastermind. Nos anotaremos, ya estamos ahí en la preinscripción. Porque me pasa mucho con mis clientas y me pasa en particular, ¿no? Cuando por ahí se repite una pregunta, che, ¿con quién puedo hacer tal cosa? Y no tengo la respuesta, yo soy recomendadora serial encima, entonces si tengo la respuesta, felizmente voy a dar esa respuesta. Creo que nos falta como el entender que cada una de nosotras puede liderar un equipo y cada una de nosotras puede aprender a delegar y que no es necesariamente haber pasado por la corporación o por una startup para crear un equipo. A veces crear un equipo es un asistente virtual, una community manager, alguien que te haga pauta, no sé, y para otra persona será alguien que pueda gestionar clientes y que pueda ayudarte a crear productos, no sé, pero a veces no es tanto el foco en el tamaño, sino en el equipo correcto y cómo realmente ganamos libertad y mejoramos la calidad de nuestros servicios, nuestro producto, pero incluso nuestra calidad de vida. Porque cuando vos ya llegás, más nosotras que facilitamos servicios, cuando vos llegás tranquila a facilitar el servicio, que si se te ocurrió una idea lo pudiste implementar y no viendo si salió el mail, si se prendió Zoom, si no sé qué, claro, es muy distinto cómo te brindás al otro en eso. A mí me pasó, de hecho, cuando todavía no tenía armada una estructura como está armada hoy, que yo estaba en cada punto del lanzamiento, o sea, sobre todo las que trabajamos por lanzamientos o por aperturas de agenda muy puntuales, que claro, yo terminaba de vender y a los 2 días tenía que empezar a facilitar y era como, ¿a qué costo mi ciela, digamos? Era como, hola, ¿cómo están? ¿Viste? El cliente quizás no lo nota porque una, creo Pones todo, que claro, claro, pero vos pero el terminás costo, destruida después, claro. capaz con insomnio, capaz durmiendo mal, capaz comiendo mal, un montón de cosas
que de nuevo son insostenibles en el tiempo si queremos Son construir insostenibles. negocio. Podés hacerlo en un lanzamiento, en dos lanzamientos. Ya el tercero, no sé, vos porque no trabajaste en dependencia, yo un montón de veces fue como, che, empiezo a buscar un laburo o esto se convierte en algo distinto porque no llego, Claro, digamos, con claro. este tanque. Bueno, Entonces, me sumo, eso, Sofi, ya, no sé, este año cuando quieras, pero lanzalo, por favor, lo necesitamos. te juro que es como, no sé si el universo se está manifestando, pero real que muchas Sí, qué cosas lindo lo ahí que decís. con respecto del equipo que nada, me interpelan en lo personal y en lo profesional. Y respecto al plan, y quiero rescatar esto que dijiste, porque te juro que me parece, pero hermoso. Dos cosas, ¿no? Primero, yo en la flexiplanificación siempre partimos de la retrospectiva, porque me animo a decir imposible, mira que con casi nada uso la palabra imposible, pero me animo a decir que es imposible planificar un algo que queremos conquistar o lograr sin entender qué venimos haciendo. O sea, como que ahí creo que es Mm, donde más se da el pensamiento mágico de, bueno, hoy me levanté y estoy en la hoja en blanco. Excepto que tengas un día de vida, nunca vas a estar en la hoja en blanco y siempre vas a tener información sobre tu recorrido personal, profesional, habilidades, como quizás te falta un próximo curso para hacer tal cosa, pero lo más probable es que no, es que ya lo tengas y simplemente tengas que organizar ese conocimiento o enfocar distintas tus habilidades, tus recursos y tal. Entonces, me gusta mucho traer esto de la retrospectiva y de nuevo, creo que quien viene escuchando, este es el episodio 50 y pico del podcast. Creo que no hay un episodio en donde no diga la palabra retrospectiva, pero segundo, que lo trajiste al tema del deseo. Para mí planificar es traer el deseo a la mesa. O sea, es como sentarte qué con el lindo. deseo y decir, che, Mm, ¿esto qué deseo? Y siempre me voy a un pensamiento muy mágico. Amo Disney, viajé a Disney para mis 15, consumo películas de Disney, no me maten por esto quienes odian Disney. Em, Disney no pensó de un día para el otro en quiero construir un parque, resort y una empresa y no sé qué. Y mira que te hablo de un negocio que es muy de la magia y la creatividad y mm, el disfrute. Eso estoy segura que tiene un plan detrás. O sea, ni hablar ahora que es una empresa, digo, no, pero me remonto a un Disney en sus comienzos. Entonces, en esto, para mí planificar es traer el deseo a la mesa y de nuevo es devolvernos el protagonismo. Y traigo tanto lo del negocio como lo de la carrera que compartías. Quiero correr estas carreras, ¿qué tengo que preparar en la previa? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer con lo que tengo disponible? Sabiendo que no voy a poder manejar el proceso una vez que empieza el proceso. ¿Voy a poder gestionarlo? Sí. Puedo, no sé, hacer actividad física para no esguinzarme o no lesionarme, pero si un día me lesiono, no es algo que yo pueda controlar al 100%. Entonces creo que ahí hay algo del plan que nos habilita nuevas posibilidades y jugar otros niveles, de nuevo, que a veces esos niveles serán mayores, a veces serán simplificadores, a veces serán de rediseño y de lo que sea, pero creo que en ese plan justamente está el poder traer el objetivo y cómo queremos vivir el proceso de conquista. Y no hay dos procesos iguales. O sea, y algo que me pasa mucho justo ahora, vengo de facilitar workshop de replanificación anual. Y una pregunta que se repite mucho es que me hacen, ¿está bien escrito así el objetivo? Y en realidad si el objetivo te hace sentido a vos, siempre va a estar bien escrito, siempre va a estar bien formulado porque te tiene que llevar a la acción, pero en este planificar y sumo a lo que compartías, que podamos tener las dos cosas en cuenta, lo personal y el negocio, y empezando en lo posible por lo personal, porque si no, a quienes nos gusta lo que hacemos, y sé que ambas compartimos esta pasión, enseguida, si te digo, bueno, pensá cuándo lanzar Misión Marca Personal, la segunda edición de este año, una va y pone y tal, y capaz que después vas a tu calendario personal y decís, che, pero esto me queda una semana después de esta carrera que desde enero que la quiero correr y me vengo entrenando. Entonces, poder claro. sincronizar ahí calendarios y planificaciones, para mí esa es Sí, la verdadera libertad. O sea, sincronizar eso y elegirlo abiertamente. qué hermoso lo que acabas de decir, ¿no? ¿Dónde está esa verdadera libertad que buscamos? Porque en definitiva es eso, es cómo nos vinculamos con nuestra idea de libertad, ¿no? Y yo te sumo una palabra, es muy lindo lo que dijiste, y eh, es algo tan simple y a la vez tan complejo, porque muchas veces lo pasamos por alto, y esto viene muy del mundo del coaching, eh,
que es estar en coherencia. ¿Cómo estás en coherencia con la vida que querés vivir? El diseño de vida que tenés hoy, ¿no? O sea, lo que diseñaste de cómo es tu estructura, tus metas, tus sueños, tus actividades por fuera del trabajo, el trabajo que tenés, digo, ¿está en coherencia con cómo querés vivir? En general es una pregunta que suele colapsar, ¿no? O sea, que colapsamos. Es como, no, bueno, yo quiero esto, pero no se me da. O bueno, el contexto, el país, la situación. Digo, que bueno, obvio que son cosas que influyen, pero no son determinantes. Si son determinantes, tu vida no estás en el asiento de conductor o conductora de tu vida, ¿no? Estás como dejando que el otro maneje y lidere ahí o capitanee tu barco, ¿no? Total, Entonces, total. estar en coherencia para mí fue, estar en coherencia o no estarlo, en realidad, para mí fue lo que me hizo un quiebre. Cuando yo encuentro, ¿no? Toda esta pasión y que más que pasión por un deporte en sí mismo es un estilo de vida y me doy cuenta que, a ver, yo quiero planificar mi vida para viajar varias veces al año para correr, para ir a la montaña. Yo vivo en Buenos Aires, quiero ir a la montaña varias veces al año, Patagonia, Córdoba también. Digo, bueno, entonces, ¿cómo tengo que diseñar o cómo se tiene que acomodar mi trabajo en el año, mi calendario y mis objetivos para que eso suceda? ¿No? Y la otra, bueno, también, que vengo de años de viajar y como un estilo de vida también a todos lados, entonces digo, bueno, ¿cómo hago el cambio para que esta Daniela que soy hoy, con este negocio y con este equipo, y con esta estructura, pueda sostener ciertas cosas donde, bueno, también mi idea de los viajes y la libertad que me traen y el contar historias también se transforme conmigo, ¿no? Entonces, eso de estar, y esta es una buena pregunta para hacernos, y para hacernos repetidamente, digo, no es en un momento y una vez y la pasé y ya está, es eso que estás haciendo, esa decisión que estás tomando cuando lo que se nos enfrenta es una decisión, o cuando estás mirando, ¿no? Tu diseño de vida. ¿Está en coherencia con quién soy yo y con cómo quiero vivir? Y sabes que algo increíble es que esa coherencia no es solo desde la palabra, desde la imagen, es también desde lo corporal, digo, porque nosotros no somos solamente emociones y palabras, ¿no? O sea, también tenemos un cuerpo. Entonces, muchas veces cuando no estamos en coherencia con una decisión que tomamos, cuando algo no nos termina de cerrar, o cuando no encontramos la respuesta o no sabemos cuál es esa respuesta y queremos, bueno, a ver, medirnos un poquito más y ver por dónde ir. El cuerpo te va a hablar, y esto lo tengo de una nota que hice este año con Stanislao Bachrach, por su último libro, 5 veces antes, 5 veces, sí, 5 veces antes de que llegue al cerebro, que lo proceses y que le puedas poner palabras, pasa por el cuerpo. O sea, el cuerpo nos avisa en esta idea de la coherencia, sí, no sé, si hay algo que no va, ¿viste? Y antes se te va a cerrar la panza, te va a doler el cuello, algo te va a pasar, ¿no? Entonces, tener ese registro fino de escucharnos es a todo nivel. Bien, eso Mm, está bueno para poder medirnos. Y la otra de vuelta, volver a esta pregunta, ¿no? Si esta decisión que estoy tomando, si esto que quiero está en coherencia con el diseño de vida que quiero para mí. Y habilitar que podemos diseñar la vida que queremos, ¿no? mm, Que, total, total. que ahí está ese poder, ¿no? Que ahí está ese tomar las riendas de quién soy y de lo que hago, ¿no? Puedo vivir una vida de diseño. Total, y ahí es donde empezamos a construir el plan, incluso, porque Ahí en esa está. incoherencia, en esa incomodidad, no es que mañana tiene que ser coherente, no es que si alguna vez te encontrás en la incoherencia como check a la incoherente que se está fallando a sí misma, sino que nos encontramos también producto de las situaciones y poder diseñar el cómo volver a esta nueva coherencia o cuál es el nuevo camino, Mm. me parece hermoso. Y ya que lo trajiste a Stanislao, necesito recomendar, o sea, yo leí ágilmente que me encantó y este año sacó sensorialmente, si no me Claro, equivoco. por ese libro lo entrevisté. Sí. Ay, que ojalá lo puedan leer en algún momento porque es un placer leerlo y cómo baja a prácticas cotidianas ágilmente. Creo que debe ser un libro que lo tengo todo marcado, o sea, pero absolutamente marcado, porque nos trae mucha información que desconocemos o que por lo menos no es tan accesible hace unos años.
así que eso aprovecho. Y Dani, te quiero hacer la última pregunta para cerrar. Quienes nos sigan escuchando hasta esta altura del podcast, por favor, quiero que nos compartan en sus redes o nos manden un mensaje a mí, a Dani, que se hagan eco, porque la verdad que he disfrutado tanto la charla, me pareció hermosísima realmente, pero te quiero hacer una última pregunta que con todo esto que recorrimos y que conversamos, ¿hacia dónde va tu negocio? ¿Cuál es este próximo paso? ¿Cuál es este próximo objetivo que estás conquistando desde esta nueva coherencia, desde esta nueva estructura, desde este nuevo estilo de vida que incluye el running y que incorpora eso a los viajes y a todas las versiones que venís siendo? ¿Cuál es ese próximo objetivo o ese próximo paso que estás queriendo conquistar con el negocio? Wow, qué linda pregunta. Qué bueno, creo que ahí te tengo que contratar, Sofi, para terminar de diseñarla y armarla, pero, pero bueno, no, el chiste. Creo que lo próximo es seguir trabajando en poder liderar, en poder armar equipo, en poder, me encantó lo que dijiste y tomé nota, ¿no? Esto de tener ese equipo correcto, cuál es el equipo correcto para mí y para esos objetivos, que tienen que ver con consolidar lo que logré hasta ahora, con poder seguir estructurando esta suerte de escuela online donde está mi programa insignia, que es Misión Marca Personal, que lo voy a dar una cantidad de veces al año. Nos queda una edición ahora antes de que termine el 2024 y ya estoy pensando en la planificación del año que viene, en cuántas ediciones, cómo, con quiénes, con qué equipo, con qué formatos. Digo, bueno, eso, como poder terminar de estructurar qué es en lo que estoy, de poder llevar todo eso a una plataforma online y hacerla crecer. Y bueno, y de poder seguir consolidando estas distintas unidades de negocio en las que trabajo, ¿no? Yo, como vos decías al comienzo, tengo una consultora con una socia que nos especializamos en comunicación estratégica y tenemos, bueno, clientes también de distintas empresas y distintos nichos donde facilitamos todo lo que es comunicación, habilidades blandas y estrategias de comunicación. Y también seguir creciendo con eso, ¿no? Como poder decir, bueno, diseñar esos siguientes pasos para que cada una de esas estructuras llegue. Y hay algo que a mí, te escuchaba y recién pensaba, ¿no? Que creo que está en mí desde que escribo, desde que decidí ser periodista, desde lo que me genera cuando alguien escucha una entrevista del podcast o lee una nota, que es el poder impactar en las personas a las que les tiene que llegar ese mensaje, ¿no? Entonces quizá en algún punto es poder llegar a más personas, ¿no? Escalar lo que hago para que eso tenga mayor impacto. eh, pero más allá del número es a las personas correctas, que llegue a quien tenga que llegar, ¿no? O sea, acompañar, porque en definitiva es eso, que las personas puedan conectar con su potencial y que puedan comunicar mejor quiénes son. Bueno, que eso pueda alcanzar a quienes tiene que alcanzar. Entonces, bueno, ahí está mi compromiso. Y esa creo que es la última palabra con la que me gustaría como cerrar, ¿no? Hablaba de coherencia. Creo que si hay algo que yo encuentro en las personas que entrevisto, en las personas que llegan a mis espacios de facilitación, en mi recorrido, ¿no? Y soy muy estudiosa también de esas marcas personales que trascienden, que no tiene que ver con la excelencia meramente, a veces pensamos que sí y no, eh, sino con algo que todos tenemos y que todos podemos elegir cultivar o no, y es el compromiso con el que te plantes frente a quién sos y lo que le das al mundo. Entonces, cuando eso está, trasciende todo. Así que bueno, compromiso, esa también es mi tarea, seguir ahí. Ay, no, 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 no puedo cerrar, pero te juro, más feliz escuchándote en esto. Amo la palabra compromiso de nuevo. Siento que hay palabras que necesitamos volver a reconquistar, Mm, ¿viste? Como cada quien en su ciclo vital de vida, porque compromiso muchas veces lo seguimos asociando a cuando iba a la universidad y tenía que hacer tal cosa en tal fecha. Y el compromiso con lo que uno quiere por lejos para mí es de los mejores regalos que podemos hacernos, mm, o sea, comprometernos con algo que nos enciende, que nos da una chispa, es como de nuevo poder dar nuestros dones y talentos a un otro y fusionarme en ese otro y el otro me entrega algo, ahí hay algo muy hermoso, así que Dani, la verdad que un placer escucharte, pero un placer, me llevo muchas cosas de esta charla y la verdad agradecerte por el tiempo, por el espacio, por tu apertura y por tu transparencia, porque a veces
que nos queda muy fácil, no sé si te pasará a vos, pero que nos queda fácil como poner el cassette, viste, automático de, bueno, lo que se supone que la Dani Dini marca personal y su storytelling tiene que decir a la Dani que viene con su vulnerabilidad, sus procesos, su, che, estoy habitando la coherencia y ahora soy mujer de negocios y equipo y tal. Como, gracias por compartirte con tanta transparencia. Realmente fue un placer escucharte. Bueno, gracias a vos por este espacio, gracias a todos los que escucharon. Y solo voy a decir, para cerrar, que si eso sucedió es porque hay una muy buena entrevistadora del otro lado. Así que qué bueno y qué honor haber pasado por tu espacio, por tu podcast y haber tenido la chance de esta conversación definitivamente transformadora para mí. Así que ojalá que empujen algo a quienes lo escuchen. Gracias, Sofi, un placer. Hermoso. Gracias, Dani. Gracias a todas las que nos escucharon hasta acá. Nos encontramos en el próximo episodio de Charlando con la chica como. Gracias, gracias, gracias.